palabra que el Señor ponía en mi corazón es la adversidad, cómo afrontamos la adversidad. Muchas veces decimos que es el diablo, que esto y que el otro, pero a veces son situaciones que el mismo Dios permita para probar nuestro corazón y para probar nuestra fe, para ver qué actitud tomamos ante ciertas circunstancias que podemos ver, pensar y creer que son negativas, que son ataques, pero no. Y fíjese lo que dice Filipenses 2:5-7. Y dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. La adversidad, ¿qué es adversidad? No es una palabra que aceptamos con facilidad. Representa dolor, angustia e incertidumbre. Un tiempo y espacio del cual todos queremos escapar. Literalmente todos. ¿Por qué? ¿Por qué entonces Dios permite la adversidad en nuestras vidas? Primera de Pedro 1, del 1-4, es uno de los pasajes que nos brinda alguna respuesta. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia y Capadocia, dice Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Gracia y paz sean multiplicadas. Es una esperanza viva. Dice el 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmercesible, reservada en los cielos para todos y cada uno de nosotros. La actitud que nosotros debemos de tomar debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a usted y a mí, a los seres humanos. Sabemos que todo lo que sucede tiene un propósito para nuestras vidas, pero mientras estamos pasando la adversidad, decimos que esto es un ataque del diablo, que el Señor lo reprenda. Pensamos en todo lo negativo, menos en algo edificante. En muchas ocasiones, el Señor quiere tratar con algunas áreas que hacen falta todavía refinar, pulir y acomodarse. Muchos de nosotros podríamos decir que quisiéramos que Dios siga cambiando algo en nosotros, nuestro carácter, por ejemplo, porque en ocasiones no respondemos de la mejor manera a ciertas circunstancias, a ciertas adversidades. En estos días donde todo el mundo ha podido experimentar un cambio en sus vidas, tanto en lo laboral, familiar, el tiempo y la libertad que se tenía para hacer muchas actividades. Muchas personas se encuentran en este día agobiadas, entre ellas muchos y demasiados cristianos, y tenemos que tener cuidado de que algunos de nosotros podemos caer en actitudes como queja, enojo, desesperación, murmuración. Primero, para entender un poco de lo que estamos hablando, veamos una definición sencilla de actitud. La actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. En este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar.
Se sabe según estudios que el comportamiento o actitud frente a algunas circunstancias está ligado a componentes como lo que nosotros comenzamos o entendemos de una situación o de un objeto. También nuestra percepción o creencia, nuestros sentimientos hacia algo en particular. ¿Qué actitud estás tomando frente a la adversidad? También algo que determina nuestra actitud, y eso puede influir en el comportamiento que tengamos frente a situaciones o adversidades. Esto acerca de la actitud y de la manera en que podamos identificar o catalogar nuestra actitud frente a ciertas cosas. En resumen, ellos nos dicen que nuestro comportamiento o actitud está justificada por las cosas que conocemos, que hemos aprendido y por nuestras experiencias. Pero, ¿por qué Dios permite la adversidad? ¿Por qué Dios permite la adversidad? ¿Qué actitud tenemos frente a la adversidad? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Pedro comienza su carta exhortando a la iglesia con la palabra elegidos. Ahí nos recuerda la acción de Dios en la eternidad pasada, en la que Él nos eligió antes de la existencia de todas las cosas materiales e inmateriales, de manera libre. Nadie lo obligó o lo convenció. Él nos escogió en Cristo sin necesidad de nuestras buenas obras. La adversidad es una ocasión para gozarnos más en esta verdad. Dios, en su soberanía, ha elegido la adversidad para hacernos a la imagen de su Hijo. Si Dios no permite dificultades, cultivaremos egoísmo, arrastrados por la atracción de este mundo. Corremos el riesgo de deslizarnos de la fe y creer las mentiras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. La adversidad nos ayuda a valorar y gozarnos en la elección de Dios a nuestro favor y para su gloria. Podemos agradecer que el bien que Dios nos hizo en el pasado es la garantía del bien que Dios nos concede hoy y para el futuro. 2. Dios permite la adversidad para que veamos a Cristo como nuestra esperanza. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Debemos recordar que la adversidad es parte de la vida del cristiano, pero también nos espera una gloria que hará que toda dificultad valga la pena. ¿Qué adversidad como hijo de Dios tú estás pasando en este tiempo? En medio de la adversidad, la ansiedad toma lugar, el miedo extiende sus tentáculos y la duda carcome la mente de muchos, y muchos de ellos son cristianos. Pero mientras el mundo tiembla de miedo por algo, guerra, virus, enfermedades, la iglesia pone su confianza en Dios por su misericordia, que nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Deberíamos preguntarnos, deberíamos agradecer a Dios por esta adversidad, cualquiera que sea en este tiempo, cualquier adversidad que tú estés pasando en este momento. Y nuestra respuesta debe ser sí. Bendita sea
esta prueba. Bendita sea esta adversidad. Nos arroja a conocer más a Dios, a nuestro Salvador. Nos lleva a orar más. Nos lleva a hacernos más hijos de Dios. Nos lleva a acercarnos más a su palabra con mayor necesidad y conduce a valorar más en donde nosotros nos estamos congregando, en donde nosotros nos estamos fundamentando. La adversidad existe para que aprendamos a vivir con esperanza, la cual no se trata de un estado de ánimo, sino de conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 3. Dios permite la adversidad para enseñarnos a vivir sin miedo. Sí, Primera de Pedro 1:4 dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para todos y cada uno de nosotros. Si estás en Cristo, tienes una herencia que ni la muerte puede corromper, mucho menos las adversidades de este tiempo. Una herencia sin mancha y verdadera que permanece como una fortaleza. Por lo tanto, no tenemos razón para el temor, para el miedo, para la duda, para la angustia, para la aflicción. Podemos vivir descansando en Dios. Debemos recordar que al igual que nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo, la adversidad es parte de la vida del cristiano. No tenemos por qué saltarla, pero también nos espera una gloria que hará que toda dificultad valga la pena. Toda dificultad valga la pena. Jesús, algo que dice aquí, qué actitud debemos de tener. Jesús obedeció a su Padre hasta el final, y aunque fue muy difícil, podemos ver el resultado de esa decisión. Como dice Pablo en el versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Y como resultado de todo esto encontramos la salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Qué actitud? Obediencia. Cuando nosotros no reaccionamos a las circunstancias basados en nuestros sentimientos o simple razonamiento, sino que a pesar de la dificultad, de la adversidad, acudimos a Dios con una actitud de obediencia, con un corazón dispuesto y confiado en Él, sabemos que recibiremos respuesta. Podemos ver otro ejemplo muy conocido por todos y cada uno de nosotros: Pablo y Silas, siendo arrestados por predicar la palabra y echar fuera demonios de un joven. Lo encontramos en Hechos 16 del verso 20 al 26. Lo presentaron ante los marginados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se remolinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar, a adorar a Dios, y los otros presos los escuchaban. Y dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta su cimiento. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Vemos dos hombres haciendo el trabajo del reino de Dios, predicando, enseñando, sacando demonios, predicando la palabra. ¿Qué tienen a cambio? Los azotan, los llevan presos. Cualquiera que en ese momento se pudiera preguntar: ¿por qué me pasa esto? O empieza a quejarse o reclamar a Dios ante tal injusticia. ¿Qué actitud tú y yo tomamos frente a la adversidad?
El mismo Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 14, hagan todo sin queja ni contienda. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Oraron y cantaron himnos a Dios. Tengamos cuidado de que estas actitudes pueden sobresalir de nuestras vidas en días y momentos difíciles. Pablo y Silas pudieron quejarse, ya que su situación pudiera parecer injusta ante nuestros ojos. Pero en lugar de eso, comenzaron a orar y a alabar al Señor en ese momento de adversidad. ¿Qué actitud tan envidiable tuvieron estas personas? No importaba la experiencia que estaban pasando, tenían un corazón agradecido y eso les permitía cantar aún en medio de esa cárcel. Y lo hacían con tanto gozo y fuerza que los demás presos los podían escuchar. Cuando nosotros tenemos esa actitud, algo pasa, algo debe de pasar en nuestra vida. Y no solo eso, en lo que está a nuestro alrededor. Tiene que haber un cambio, algo cambia, la atmósfera cambia cuando estamos rodeados de personas agradecidas. Dice la palabra que mientras ellos cantaban, las cadenas fueron rotas, pero no solo las de ellos, sino también las de los presos que los estaban escuchando. Esa es la tarea en este tiempo. Esa es nuestra tarea, orar y cantar con tanto agradecimiento que las cadenas de aquellos que están agobiados y cargados puedan ser rotas. Que en este tiempo puedan ser abiertas las cárceles y los ojos puedan ser abiertos a la increíble esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Que nuestra actitud hacia la adversidad sea diferente. ¿Qué actitud estamos tomando tú y yo? Dice la palabra en Isaías 61:3, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los presos, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confrontar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darle una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Qué increíble el poder de la palabra. Dice que ha venido a sanar corazones heridos. Nada en este mundo puede hacer eso, y en este tiempo de adversidad, para muchos Él viene a consolar y dar aliento de vida. La palabra de Dios y su iglesia son ese manantial que el mundo necesita en medio del desierto, que tú y yo podemos estar pasando. Necesitamos conocer los propósitos de Dios que nos llevan a sufrir y permanecer fieles a Él a través de la adversidad. Corramos hacia Cristo sabiendo que Dios ha paralizado el mundo para mostrar que dependemos de Él, que hemos olvidado la realidad de lo eterno por seguir distracciones, y que la esperanza cristiana es un eco de la convicción que la fe nos puede dar. Hay una cita que dice: para el cristiano las cosas pueden ir realmente mal en este tiempo, y sin embargo no robarle su alegría. La alegría es la alegría de la esperanza. Los cristianos ponen su corazón en lo bueno que será la era venidera, en la presencia de Cristo después de la muerte. Es por eso que los cristianos pueden regocijarse en la tribulación, y no son en la salud, paz y seguridad. La tribulación conduce raíces de alegría a la esperanza. La alegría futura aligera cada carga. ¿Qué quiero decir con esto? Que en tiempos de adversidad, en tiempos de angustia, de dolor, de aflicción, por cualquier situación que tú en este momento estés pasando,
regocíjate en Dios, gózate en Dios, acércate más a Dios. Dios permite todo esto para acercarnos más a Él, para depender más de Él y para confiar más en Él. Que en nuestra boca no exista queja. Y a veces tenemos que mordernos la lengua porque nuestra mente carnal dice, y lo decimos por experiencia. Pero uno ha aprendido a través de errores, agradecerle a Dios. Yo ayer le compartí a una hermana, ya en la noche yo me venía desahogando y le pasó una situación. Y algo tan simple y tan sencillo. Y yo dije, ¿cómo es que esto me puede doler? Dije, me tengo que sacudir. Y le dije, pasó esto y esto. Le digo, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. En otro momento yo me hubiera podido quejar, me hubiera podido molestar por algo insignificante. Pero dije, Dios, ayúdame porque yo sé que todo obra para bien. Venía manejando y en una luz dije, Dios, trae paz, trae confianza a mi corazón. Algo tan sencillo. Y yo sé que aún en situaciones fuertes, tú debes de alabar a Dios, tú debes de agradecerle a Dios, porque si Dios no te permite pasar por eso, no nos acercamos más a Él. Filipenses 2:5-7, y con esto me despido, dijeron por ahí. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Haciéndose semejante a los seres humanos. Que Dios te bendiga hoy en este día, que sea de mucha bendición esta palabra. Y yo sé que es una palabra que alguien, no sé dónde, la está necesitando y necesitaba escucharla. Que esta palabra pueda dar mucho fruto. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.